Excelente, muchas gracias por continuar. Entramos ahora a la tercera parte, la fase final del proceso de formación de ley. Ya agotamos la primera parte, que es la fase legislativa, donde van el tema de las comisiones, finalmente el tema del pleno. Y ahora pues entramos a la última etapa, que es donde se verifica el control interorgánico, porque una vez se aprueba en la Asamblea Legislativa, eh, pasa a manos de la presidencia. En la presidencia es donde se le dará una aprobación final, por decirle, o se podrán ejercer otro tipo de controles interorgánicos establecidos en nuestra normativa constitucional. Veamos pues las diferentes etapas presidenciales. Una vez se aprueba el proyecto de ley, va a manos del presidente. Esta es la etapa que hemos catalogado aquí como envío al presidente y tiene su fundamento legal en los artículos 134 y 135 de la Constitución. Dice el 134, todo proyecto de ley que se apruebe deberá estar firmado por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva. Se guardará un ejemplar en la Asamblea y se enviarán dos al presidente de la República. Claramente el ejemplar, bueno, aquí termina el artículo. Sobre esto es importante reconocer que de los 3 ejemplares que se crean, uno queda en la asamblea para efectos de archivo y los otros 2 van para el presidente, y a continuación pues se va a mencionar por qué es que son tantos ejemplares, que serían los documentos oficiales. La siguiente etapa es, ya una vez que el presidente recibe, en el mejor de los casos, si el proyecto de ley está plenamente bien a su criterio, entonces aplica lo que dice, el 135, que es todo proyecto de ley después de discutido y aprobado se trasladará a más tardar dentro de 10 días hábiles al presidente de la República. Y si éste no tuviera objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como ley. La sanción presidencial es una especie de aprobación. Normalmente la palabra sanción la utilizamos como para hablar de un castigo, pero en esta oportunidad sanción significa aprobar. El artículo 136 de la Constitución también menciona, dice lo siguiente: si el presidente de la República no encontrare objeción al proyecto recibido, firmará los 2 ejemplares, devolverá uno a la Asamblea, dejará el otro en su archivo y hará publicar el texto como ley en el órgano oficial correspondiente. Y por eso la razón de ser de los diversos ejemplares. Antes de agotar el tema de la sanción presidencial, es importante lo que menciona el inciso segundo del artículo 135, donde enumera una serie de situaciones en donde no se necesita la sanción del presidente. Por ejemplo, menciona el 131 numeral 1, que es decretar el reglamento interior de la Asamblea, donde claramente no tiene ninguna intervención el presidente, porque es un tema propio. Segundo, aceptar o desechar las credenciales de sus miembros, recibir a esto la protesta constitucional y deducirle responsabilidad, pues tampoco es un caso donde se necesite. El tercero, que habla de la renuncia de los diputados. El cuarto, los llamamientos de diputados. El numeral 14, que es recibir la protesta constitucional y dar posesión de su cargo a los ciudadanos que conforme la ley deban ejercer la presidencia y vicepresidencia, porque claramente ahí no hay presidente, pues ellos lo juramentan. ¿Verdad? 15, resolver sobre las renuncias interpuestas y licencias solicitadas por el presidente y el vicepresidente, claramente por los mismos motivos. Si es algo que ellos renuncian o un permiso, pues no necesitará la aprobación del presidente. El 16 es uno interesante: desconocer obligatoriamente al presidente o al que haga sus veces cuando terminado su periodo constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia, designará un presidente provisional. Aquí claramente
Y tal como platicábamos en clase sobre el tema de la alternabilidad de la presidencia, donde la Constitución se ha tomado la molestia de decir que no durará ni un día más, ¿verdad? Que me parece una manera de enfatizar esta voluntad de la constituyente de que no hubiese ningún tipo de continuismo presidencial. Pues aquí claramente establece el número 16 del 131 que tiene que haber un desconocimiento obligatorio. Y claramente esto va como una especie de decreto legislativo, pero si están desconociendo al presidente, sería absurdo que la misma Constitución pidiera una sanción presidencial porque definitivamente es algo en contra del que en ese momento está de presidente. Interesante que aquí se habla del nombramiento de presidente provisional si no hay otra persona, ¿verdad? Que lo hace la misma Asamblea Legislativa como parte de ese control interorgánico. También, pues, habrá otros supuestos, ¿verdad? Donde no se necesita la sanción presidencial, que eso pues lo pueden ver en el inciso segundo del 135. Ok, entonces supongamos que todo estuvo bien, se envió al presidente, el presidente le dio el ok, le da la sanción. La siguiente etapa que viene es lo que se conoce como promulgación, y promulgación es hacer algo de conocimiento público. Al respecto, pues está el artículo 137 y el artículo 139 que hablan sobre esta fase. Dice el 137, bueno, habla sobre esta fase y eso pues léanlo por favor. ¿Cuál es la manera de promulgar o de hacer público un proyecto de ley hacia las personas? Porque definitivamente si yo quiero que la gente conozca la ley, yo tengo que establecer un medio oficial de notificarles. Pues este es el diario oficial que está a cargo de la Imprenta Nacional, lo que se conoce como el organismo oficial de publicación. Para que una ley sea obligatoria, debe necesariamente haberse publicado en el diario oficial. De lo contrario, no tendrá ninguna vigencia. Y ahí es donde entra pues también un término que se conoce como vacatio legis. Es una expresión en latín, como decir el periodo vacacional, digamos, de la ley, por decirlo de alguna manera, que es un periodo mínimo que se establece para que las personas se familiaricen con el contenido de una ley y la comiencen a aplicar. Todo decreto de carácter permanente por exigencia constitucional tiene que haberse publicado por lo menos 8 días antes de su vigencia. Y aquí se nos representa un problema muy importante porque la Imprenta Nacional lleva un retraso considerable en la publicación de los diarios oficiales, porque imprime un diario oficial con una fecha, hay diario oficial todos los días, imprime un diario oficial con una fecha, pero en realidad este diario oficial sale a circular varias semanas después. Todavía no se ha logrado compatibilizar la vigencia, coincidir, digamos, perdón, la fecha de impresión con la fecha de vigencia, que esperamos es algo que se logre superar en el futuro cercano. Pero esto genera un impasse porque puede ser que, por ejemplo, un diario oficial teóricamente haya salido o haya sido impreso o haya salido a publicación, pero en realidad no se ha dado a conocer todavía de manera oficial. En estos casos, la Sala de lo Constitucional, la posición que ha tomado, y esto pues lo vamos a ver en las sentencias que están puestas ahí consignadas en el aula virtual, la posición que ha tomado es que se debe tomar a partir de la publicación material. Es decir, una cosa es la fecha de que lleva el diario oficial y otra cosa muy distinta es la fecha en que verdaderamente se hace de conocimiento público. Entonces, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en el sentido, y durante varias sentencias, en el sentido que la fecha verdadera para determinar la vigencia de una ley es la publicación material. En la práctica se darán cuenta que la gente normalmente se basa en la fecha de publicación formal y mediante la protección de la Sala de lo Constitucional se puede hacer valer
la fecha material, pero es un poco más complicado. Sin embargo, esto resulta sumamente útil y sumamente importante porque la verdad de las cosas no puede haber o no puede hablarse que existe una publicación de algo que no ha salido nunca al público, o sea que solo lo imprimieron y lo metieron en sus bodegas. Eso no es una verdadera publicación y pretender que obligue a las personas sin haber circulado es algo verdaderamente inconstitucional. Finalmente tenemos la vigencia, ¿verdad? Que es transcurrido el periodo de vacatio legis, bueno, entonces ya se convierte en una ley obligatoria y las normas obligan a futuro, nunca obligan hacia atrás. Esto es un derecho fundamental, ¿verdad? Contemplado en nuestra Constitución. Si nos vamos, podemos revisar el artículo 21, donde dice, las leyes no pueden tener efecto retroactivo, o sea, hacia el pasado, salvo en materias de orden público y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente, que sería el caso, por ejemplo, de un delito, digamos que tenga un delito que haya estado sancionado con 10 años y después por algún motivo deciden reducir la pena a 5 años, pues en este caso sí se puede aplicar hacia el pasado de manera retroactiva para favorecer a la persona, pues el imputado, ¿verdad? Ok, entonces ya hablamos de la fase legislativa, hablamos de la fase ejecutiva y falta la fase judicial. ¿Cómo es eso de la fase judicial? Si esto no lo hemos mencionado hasta hoy. Pues ciertamente existe una fase judicial dentro del proceso de formación de ley. Como mencionamos, el presidente tiene varias opciones. Cuando el presidente recibe el proyecto de ley, la primera opción que tiene, que es la más amigable de todas, es sancionarlo, a partir de lo cual continúa su proceso y llega a ser una verdadera ley, ¿verdad? Ahí es todo paz y amor, no pasa nada. Sin embargo, el presidente también tiene la capacidad de ejercer funciones de control interorgánico. Si el presidente, por ejemplo, no le satisface el proyecto de ley, él tiene la opción de la más amigable, que es devolver el proyecto con observaciones, a la menos amigable, que es simple y sencillamente vetarlo, es decir, rechazarlo. Y el veto se da por dos grandes razones: por la inconstitucionalidad o por la inconveniencia. Dice el 137 de la Constitución con relación al veto. Inciso primero. Cuando el presidente de la República vetare un proyecto de ley, lo devolverá a la Asamblea dentro de los 8 días hábiles siguientes al de su recibo, puntualizando las razones en que funda su veto. Si dentro del término expresado no lo devolviere, se tendrá por sancionado y lo publicará como ley. Es decir, el presidente tiene un plazo perentorio de 8 días hábiles para ejercer su control interorgánico de veto. Si no cumplen ese plazo, entonces automáticamente se presume que está de acuerdo y ya no puede oponerse, sino que está obligado a sancionarlo y a publicarlo. Dice el inciso segundo del 137. En caso de veto, es decir, si el presidente lo veta y lo regresa, la Asamblea reconsiderará el proyecto y si lo ratificare con los 2/3 de votos, por lo menos, de los diputados electos, lo enviará de nuevo al presidente de la República y éste deberá sancionarlo y mandarlo a publicar. Ok, el supuesto es, vino el proyecto de ley, al presidente no le pareció, lo vetó, ¿verdad? Lo regresó a la Asamblea y la Asamblea tiene la capacidad de imponerse de alguna manera al presidente siempre y cuando logre 2/3 de los votos. Aquí, como ven, es uno de los casos de mayoría calificada. Indistintamente que para ese tipo de ley normalmente se requiera una mayoría simple, cuando la Asamblea pretende imponerse
De esta manera, la presidencia sí necesita una mayoría calificada. Y si logra esa mayoría calificada, al presidente no le queda otra opción que sancionar y aprobar. Ahora bien, esta situación se verifica cuando el veto es por inconveniencia. ¿Por qué? Porque en el tema de la inconstitucionalidad opera otro supuesto. ¿Cuál es el supuesto de la inconstitucionalidad? El 138 dice: cuando la devolución de un proyecto de ley se deba a que el presidente de la República lo considera inconstitucional y el órgano legislativo lo ratifica en la forma establecida en el artículo que antecede, es decir, por los 2/3, deberá el presidente de la República dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer día hábil para que ésta, oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucional, a más tardar dentro de 15 días hábiles. Si la Corte decidiera que el proyecto es constitucional, el presidente de la República estará en la obligación de sancionarlo y publicarlo como ley. Ok, cuando el veto opera entonces por temas de constitucionalidad, puede la Asamblea intentar imponerse al presidente y tiene que regresarlo con los 2/3. Si no logra los 2/3, hasta ahí llegó el proyecto de ley. Si logra los 2/3, regresa al presidente, pero como el tema aquí es la constitucionalidad y no la inconveniencia, hay un tercer filtro y se va a la Corte Suprema de Justicia, quien analiza el proyecto, y si la Corte dice que sí es constitucional, no hay más alternativa que publicar, sancionar y publicar, y se convierte en ley. Pero la Corte Suprema de Justicia podría determinar que no es constitucional, en cuyo caso se desecha el proyecto de ley. Entonces, en resumen, el presidente puede sancionar, el presidente puede vetar, veto puede ser por inconstitucionalidad o inconveniencia. Cuando el veto es por inconveniencia, lo regresa a la Asamblea puede sobreponer el veto siempre que logre mayoría calificada de 2/3, o si es por inconstitucionalidad, lo regresa, la Asamblea puede sobreponer el veto siempre con los 2/3, pero pasa a un tercer control, que es la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la última palabra de si se aprueba esta ley o no. Finalmente está la opción de la devolución con observaciones, que es la regulada en el artículo 137, inciso 3, que dice: si lo devolviere con observaciones, la Asamblea las considerará y resolverá lo que crea conveniente por la mayoría establecida en el 123 y lo enviará al presidente de la República, quien deberá sancionarlo y mandarlo a publicar. A diferencia del veto, la devolución con observaciones es algo un poquito más amigable. ¿Por qué? Porque para superar un veto la Asamblea necesita 2/3 de votos. Pero para superar una devolución con observaciones basta una mayoría simple, que es la que regula el 123, por lo cual es un control un poquito más sencillo. Aquí está el artículo 138 que leíamos hace un rato, ya lo leímos, ¿verdad? Donde establece la diferencia en la inconstitucionalidad y establece que quien finalmente tendrá la última palabra es la Corte Suprema de Justicia. Léanlo por favor con detenimiento. Y resumimos entonces que en el peor de los casos un proyecto de ley puede ser vetado. Es más, puede que ni siquiera pase la fase de comisión. Después podría ser al mandar el pleno que no pase la fase del plenaria, o puede ser que sea observado o vetado por el presidente. Es decir, estas son las eventualidades que podrían dar finalización a un proyecto de ley, sin perjuicio también de la opción de la